El rey Ezequías, poderoso y venerado, yacía mortalmente enfermo en su cámara real. Su respiración era superficial, su rostro pálido. Mientras los sirvientes se cernían ansiosamente, entró el profeta Isaías, con expresión grave, portando un mensaje pesado. Isaías habló: «Así dice el Señor, pon tu casa en orden, porque morirás». El silencio envolvió el gran palacio, las palabras resonando con escalofriante finalidad. Ezequías volvió su rostro hacia la pared, apartándose de la mirada del profeta. Su corazón latía con miedo e incredulidad ante la inminente fatalidad. Lágrimas brotaron en sus ojos, difuminando los intrincados diseños de la pared. Recordaba su reinado, su devoción, sus esfuerzos por honrar a Dios. Había sido todo en vano. Su vida iba a truncarse tan abruptamente, abrumado por el dolor. Ezequías comenzó a orar con la voz temblorosa. «Acuérdate ahora, oh Señor, te suplico de cómo he caminado delante de ti en verdad». Sus súplicas susurradas llenaron la habitación, un grito desesperado por piedad y vida. «Y con todo el corazón, y he hecho lo que es bueno ante tus ojos». Ezequías lloró amargamente, las lágrimas corrían por su rostro, empapando su almohada. Sus sollozos resonaban en la silenciosa cámara. Un lamento por una vida inconclusa. Dios escuchó la oración de Ezequías, su sincera súplica resonando en el cielo. La palabra del Señor vino a Isaías, un mensaje de compasión y gracia. «Regrésale a Ezequías, el líder de mi pueblo. Así dice el Señor, el Dios de David, tu padre. He escuchado tu oración». Isaías se dio la vuelta y deshizo sus pasos. Con el corazón lleno de propósito divino, reingresó en la cámara de Ezequías. Su presencia ahora, aportando esperanza. «He visto lágrimas, ciertamente te sanaré». Ezequías levantó la vista, con los ojos rojos e hinchados, y una chispa de esperanza se encendió. «Al tercer día, subirás a la casa del Señor, y añadiré 15 años a tu vida. Te libraré». Ezequías escuchó atentamente, sintiendo un alivio que andaba, aunque persistía la duda. 15 años más. ¿Sería posible semejante milagro? Buscó una señal, una confirmación de la extraordinaria promesa de Dios. No cualquier señal, sino un evento milagroso, que desafía las leyes naturales. Ezequías se volvió hacia Isaías, su voz débil y firme, con resolución. «¿Cuál será la señal de que el Señor me sanará, y que subiré a la casa del Señor al tercer día?» Deseaba pruebas que trascendieran el reino del entendimiento humano, un testamento del poder divino, una manifestación visible de la voluntad de Dios. Isaías consideró la solicitud, sabiendo que el poder de Dios era ilimitado. «Esta es la señal del Señor para ti, de que el Señor hará esto: la sombra avanzará 10 grados, o retrocederá 10 grados». Ezequías reflexionó sobre las opciones, comprendiendo las implicaciones de cada una. Que la sombra avance sería real, esperado, ordinario, pero para que retroceda, eso sería un verdadero milagro. Respondió Ezequías, con voz llena de una fe tranquila e inquebrantable. «Es fácil que la sombra retroceda 10 grados. No, pero que la sombra retroceda 10 grados». El desafío estaba planteado, el escenario preparado para una intervención divina. Isaías clamó al Señor, invocando el poder del Todopoderoso. El destino de Ezequías y las mismas leyes de la naturaleza pendían de un hilo. Todas las miradas se volvieron hacia el reloj de sol, esperando una señal del cielo. El aire crepitaba con anticipación. Un momento suspendido en el tiempo. Respondería Dios a la súplica de Ezequías, con un milagro más allá de la comprensión. La respuesta estaba a punto de ser revelada. Un testamento de fe y gracia divina. El palacio contuvo el aliento, esperando que lo imposible desarrollara. La señal no solo curaría a un rey, sino que inspiraría a generaciones venideras. La señal sería un faro de esperanza, iluminando el camino de la fe. La señal demostraría el poder ilimitado del amor de Dios. La señal resonaría por la eternidad, un recordatorio de la misericordia divina. Ezequías cerró los ojos, confiando en la promesa inquebrantable del Señor. Él sabía que el poder de Dios estaba más allá de la comprensión humana. Él sabía que con Dios todo era posible. Ezequías esperó pacientemente, listo para presenciar lo milagroso. Ezequías débil,
Miró hacia los cielos, esperando la señal que había solicitado. Isaías estaba de pie junto a él, con una mezcla de anticipación y solemnidad en su rostro. De repente un jadeo se extendió por la multitud, reunida en el patio del palacio. Todas las miradas se volvieron hacia el reloj de sol, una herramienta común para medir el paso de las horas. La sombra que ya marcaba el tiempo comenzó a retroceder sutilmente. Un murmullo colectivo se levantó, la incredulidad grabada en cada rostro presente. La sombra se retiró aún más, desafiando la progresión natural del sol. El tiempo mismo parecía estar retrocediendo, doblegándose a una fuerza invisible. Ezequías observó con lágrimas corriendo por su rostro, una señal de asombro y gratitud. Isaías se arrodilló, con la cabeza inclinada, reconociendo la intervención divina. La sombra del sol continuó su viaje inverso, marcando lo imposible. Los susurros se convirtieron en gritos de asombro. A medida que el fenómeno se intensificaba, el mundo, fuera del palacio, parecía ajeno a la anomalía temporal. Pero dentro de esas paredes, la historia se estaba reescribiendo. El tiempo invertía. Ezequías levantó una mano temblorosa hacia el cielo, sintiendo el poder de Dios. La sombra alcanzó su ápice, el punto desde el que había comenzado. Un profundo silencio se produjo, roto solo por la respiración irregular de Ezequías. Entonces, lentamente la sombra comenzó a avanzar de nuevo, reanudando su curso. El tiempo se enderezó. La normal desvanecí, no sé en el reino de la memoria, pero el recuerdo quedaría grabado para siempre, en los corazones de quienes lo presenciaron. Ezequías miró a Isaías, con los ojos llenos de renovada fuerza. Dios ha respondido mi oración, susurró con la voz ronca, pero firme. Isaías asintió, su rostro irradiaba fe y reverencia. El rey se puso de pie, apoyado por sus consejeros. Un hombre nuevo, la promesa de 15 afunos unos resón 3. En su interior, un regalo de Dios. Ezequías conocía el peso de su responsabilidad, la tarea que tenía por delante. Él gobernaría con sabiduría y justicia, honrando el favor divino. La multitud estalló en vítores, celebrando la milagrosa recuperación de su rey. La noticia de la sombra invertida se extendió como la pólvora por todo el reino. La gente se maravilló del poder de Dios. Su fe se fortaleció y renovó. El reinado de Ezequías se convirtió en un testamento de la intervención divina y la misericordia. El reloj de sol, que alguna vez fue una herramienta simple, se convirtió en un símbolo de la omnipotencia de Dios. Lo imposible había ocurrido, una señal para que todas las generaciones la recuerden. Ezequías caminó lentamente, pero con determinación, de vuelta al palacio. Tenía un reino que liderar, una vida que vivir, una promesa que cumplir. El recuerdo de su oración, sus lágrimas y la sombra invertida permanecieron. Fue un recordatorio de que incluso las leyes de la naturaleza se inclinan ante la voluntad de Dios. Ezequías se detuvo en la entrada del palacio, mirando hacia atrás al reloj de sol. El sol brillaba intensamente, proyectando su sombra como debía. Pero Ezequías sabía que el tiempo, como la vida, era un regalo precioso, un regalo para ser atesorado, un regalo para ser usado sabiamente, un regalo de Dios. Se giró y entró en el palacio, listo para afrontar su futuro extendido. El reino se regocijó, su rey fue sanado, su fe restaurada. La historia de la sombra invertida se convirtió en una leyenda, una historia contada una y otra vez. Era una historia de oración, de fe y de la ilimitada misericordia de Dios. El nombre de Ezequías quedó ligado para siempre al milagro del tiempo invertido. El reloj de sol era un testigo silencioso del poder de la acción, un símbolo de esperanza, un recordatorio de la intervención divina. Lo imposible se hizo realidad, un testimonio de la soberanía de Dios. El legado de Ezequías perduró, un rey bendecido por el favor divino. Su historia resuena a través de los siglos, inspirando fe y devoción. La sombra invertida, un momento fugaz, un recordatorio eterno. El poder de Dios trasciende el tiempo, el espacio y las leyes de la naturaleza. La oración de Ezequías, una súplica escuchada y respondida. El milagro se reveló, una señal para que todos la vieran. Tiempo invertido, testamento de la voluntad divina. Ezequías vivió, un rey renacido. 1. Su reinado, un faro de esperanza. 2. El reloj de sol, un símbolo de fe. 3.
La misericordia de Dios, recordada por siempre.